Bien, buenas tardes. Agradecido con los organizadores de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría por invitarme a participar en este simposio a propósito del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, en especial con la doctora Elka. En los siguientes minutos vamos a abordar ciertos aspectos que nos permitan sospechar y orientar las cardiopatías congénitas. Debemos de tener presente, en primer lugar, que la incidencia de las cardiopatías congénitas oscilan entre el 0,08% de los recién nacidos hasta el 1%, y eso va a depender de la población que estemos estudiando, porque las poblaciones con mayor altura tienen una incidencia mayor de cardiopatías congénitas. El problema de no diagnosticarlas es que ya está bien descrito desde hace años que aproximadamente el 33% de recién nacidos a quienes se les diagnostica una cardiopatía congénita han sido egresados previamente como aparentemente sanos y debutan posteriormente a la segunda o tercera semana con datos que pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Así tenemos que de todas las malformaciones congénitas, las que afectan el sistema cardiovascular son las que tienen el mayor efecto sobre la mortalidad infantil. De este modo, las cardiopatías congénitas son responsables del 3 al 5% de las disfunciones durante la primera semana de vida y hasta un 33% en el periodo neonatal. El objetivo de los siguientes minutos es tratar de identificar algunos datos que sean sugestivos de diagnosticar cardiopatías congénitas, sobre todo de aquellas que pongan en riesgo la vida del paciente, con la finalidad de ofrecer un tratamiento óptimo y oportuno de estos pacientes. ¿Cuándo debemos sospechar la presencia de cardiopatías congénitas? Pues la herramienta de trabajo fundamental para nosotros los pediatras es la historia clínica. Y debemos comenzar con una adecuada historia familiar, una indagación de la historia familiar, sobre todo de datos de muerte súbita. Aquellos familiares que han fallecido jóvenes, sobre todo sin tenerse causa precisada de muerte. Presencia de abortos espontáneos o nacidos muertos en la historia materna, en la historia familiar. Presencia de cardiopatías, ya que el antecedente de una cardiopatía implica que existe mayor riesgo comparado con la población general de presentar un hijo con cardiopatía congénita. Datos perinatales como la diabetes materna, sobre todo cuando la madre no ha sido controlada durante el embarazo o no ha sido adecuadamente controlada. En estos casos, hijo de madre diabética no controlada, la incidencia de cardiopatía se incrementa 4 o 5 veces más comparado con la población general. Dentro de las cardiopatías que encontramos en este grupo tenemos la transposición de las grandes arterias, la miocardiopatía hipertrófica y la comunicación interventricular. El antecedente de rubiola durante el embarazo, ya que la rubiola durante el embarazo conduce a una asociación muy importante con la persistencia del conducto arterioso y con la estenosis de las ramas pulmonares. El antecedente de ingesta de drogas durante el embarazo, como el alcohol, tal y como apreciamos en el síndrome alcohólico fetal, en donde vemos que hay una incidencia bastante aumentada de comunicación interventricular. Y sobre todo cuando existe antecedente de un producto pretérmino, por la alta frecuencia de persistencia del conducto arterioso y de comunicación interventricular en esta población. Ya cuando enfrentamos al paciente, el fenotipo es muy importante. Fenotipos de cromosomopatías, dentro de los cuales la más frecuente y más reconocido por nosotros los pediatras es el síndrome de Down. El paciente con síndrome de Down tiene una asociación con cardiopatía congénita que alcanza hasta el 50%. De ahí el hecho de que todo paciente con síndrome de Down se le debe descartar cardiopatía congénita. De esta población, de este 50% con síndrome de Down que tenga cardiopatía congénita, la mitad de ellos a su vez va a tener una cardiopatía que es muy agresiva, que es el defecto septal atrioventricular completo, cuyo diagnóstico es importante realizarlo para que la resolución quirúrgica de estos casos se realice antes del daño de vida, debido al elevado riesgo de enfermedad vascular pulmonar irreversible que se desarrolla en ellos de manera muy temprana. Otro fenotipo importante que está dentro de los pacientes con talla baja, el síndrome de Turner, que se caracteriza por cuello alado, por pterigium coli, por pabellones de implantación baja. En el síndrome de Turner, el 30% de ellas está asociada a cardiopatías congénitas, dentro de las cuales la más importante es la coartación de la aorta. Sin embargo, lleva también asociadas las aortas bivalvas o la combinación de ambas. El paciente con síndrome de Noonan es un pacientico que se caracteriza por tener tosis palpebral y pabellones de implantación baja. Este fenotipo se asocia a miocardiopatía hipertrófica, a estenosis valvular pulmonar, sobre todo supravalvular o válvula pulmonar displásica. Un fenotipo muy característico
El paciente con síndrome de Williams, que es el niñito cara de duende, que se caracteriza por tener filtro amplio y pabellones retrovertidos. En estos pacientes hay una asociación muy importante de estenosis supravalvular aórtica y de estenosis de ramas pulmonares. Un dato interesante a tener en cuenta en estos pacientes con síndrome de Williams es que tienen un elevado riesgo durante inducciones anestésicas. Por lo tanto, hay que tener esto en consideración cuando van a ser sometidos a cualquier tipo de cirugía. Ya elementos clínicos sugestivos de cardiopatía. En primer lugar, el más grave de todos, la presencia de cianosis. ¿Qué es la cianosis? La coloración azulada de las membranas mucosas. Debemos diferenciar la cianosis central de la cianosis periférica. La cianosis periférica se puede presentar en pacientes que tengan frialdad en las extremidades. Sin embargo, la cianosis central nos van a indicar o patología pulmonar o patología cardíaca y se puede apreciar en las membranas mucosas, fundamentalmente en la lengua, que es el sitio que tenemos que revisar cuando vamos a descartar cardiopatía. Hay que tener presente que para que exista cianosis debe haber entre 4 y 6 gramos de hemoglobina reducida. Esto es muy importante porque en los pacientes que se encuentran anémicos es difícil detectar la cianosis. La cianosis detectable clínicamente, como en esta niña, ya nos está indicando que el paciente tiene una saturación que está por debajo del 85%. Sin embargo, cuando el paciente es cardiópata o tiene cianosis con saturaciones por arriba del 85, sobre todo por arriba del 90, pero menor al 95%, estos pacientes no son detectables de manera fácil desde el punto de vista clínico. Por eso es que siempre se recomienda como complemento del examen físico la toma de la saturación arterial, porque si no, todas estas cardiopatías que están en este rango no las vamos a detectar durante la evaluación inicial. Importante diferenciar la cianosis central, la cianosis de origen pulmonar y la cianosis de origen cardíaco, y esto a través del test de hiperoxia. Los pacientes cardiópatas cianóticos, como su cianosis se deriva de mezclas intracardíacas, estos pacientes, así suministremos oxígeno a la concentración que nosotros deseemos, este paciente no va a mejorar su saturación arterial. Mientras que en los pacientes que tienen patología pulmonar como causa de cianosis, la administración del oxígeno trae como consecuencia que se eleve la saturación arterial del paciente. Es un pequeño test que nos permite diferenciar la cianosis central cardiogénica de la de origen pulmonar. Así tenemos que las cardiopatías letales tienen 33% de cianosis como marcador y otro 33% cianosis más síntomas respiratorios, de tal manera que en las cardiopatías letales la presencia de cianosis la encontramos en 66% de los casos. El otro elemento clínico, evaluar el patrón respiratorio del paciente. Los pacientes con cardiopatías pueden tener patrones caracterizados por taquipnea con retracción interosubcostal, y esto lo vamos a apreciar en todas aquellas cardiopatías que produzcan flujo pulmonar aumentado, o en aquellas cardiopatías que tengan edema pulmonar como consecuencia de obstrucción al retorno venoso pulmonar. Ejemplo de esta, la coartación de la aorta, retinosis aórtica, o la patología mitral. Pero también podemos tener un patrón en el cual el paciente tiene la frecuencia respiratoria incrementada, más no tiene esfuerzo respiratorio. Y ese es el patrón que nosotros apreciamos en los pacientes que tienen cardiopatías con flujo pulmonar disminuido, como la atresia pulmonar con septum interventricular intacto. Sin embargo, podemos tener pacientes cardiópatas cuyo patrón respiratorio es normal, y esto se aprecia en todos aquellos cuyas cardiopatías son de flujo pulmonar normal. Otros datos desde el punto de vista neurológico, la irritabilidad. En los estados iniciales de la hipoxemia, en los estados hipoxémicos, inicialmente el paciente está irritable, o en los estados de bajo gasto cardíaco. Sin embargo, en la medida que se compromete el estado hemodinámico del paciente, ellos van a desarrollar letargia. La presencia de letargia es signo ominoso de que el paciente está caminando a realizar paro cardíaco. Y esto lo vamos a ver cuando ya hay una hipoxemia muy severa que no ha sido abordada, o cuando el paciente entra en shock franco. Otro dato muy importante en el interrogatorio es la presencia de fatiga. La fatiga en estos pacientes la vamos a evidenciar en cansancio a la succión del pezón o del biberón. Lo vamos a apreciar fundamentalmente después de la segunda o tercera semana de vida si son pacientes que tienen cortocircuitos, como la comunicación interventricular. La fatiga en estos pacientes se produce como consecuencia de que el compliance pulmonar se encuentra alterado por edema pulmonar. Esto hace que el paciente tenga que hacer mayor esfuerzo muscular para poder garantizar la ventilación y hace que el paciente se canse. Adicionalmente, son pacientes que además de fatigarse, sudan mucho, tienen diaforesis. Es muy importante el dato que la madre refiere que los niños
amanecen con la sabanita empapada en sudor, porque sudan bastante incluso durante las noches. Esto se produce como consecuencia del tono adrenérgico aumentado que presentan las cardiopatías congénitas. Tal como se aprecia en esta gráfica, vemos que en la medida que el grado o la severidad de insuficiencia cardíaca es mayor, los niveles séricos de norepinefrina van a ser mayor y por lo tanto el paciente va a estar con diaforesis y con taquicardia. Otros datos interesantes, alteraciones en la deglución. Hay pacientes ya un poco mayores que tienen dificultad para la deglución de los sólidos y esto se puede producir como consecuencia de compresión esofágica que se aprecia en anomalías vasculares como el doble arco aórtico, en los cuales el doble arco aórtico va a producir un curso anómalo de los vasos que va a comprimir el esófago. Como lo evidenciamos en este ventriculograma, apreciamos la aorta y vemos el doble arco aórtico y en el medio va la estructura esofágica que puede producir compresión y el síntoma de dificultad para la deglución. Otro síntoma que podemos apreciar es el estridor que no se modifica con la posición del paciente. El estridor de causa cardiogénica se debe fundamentalmente a anillos vasculares como este ejemplo, el slim pulmonar, en el cual la arteria pulmonar izquierda no se origina de la arteria pulmonar principal, sino de la derecha, y dibuja una onda que comprime ya sea la tráquea o el bronquio principal por el trayecto que ella lleva, y es lo que apreciamos en esta geografía. ¿Cómo se ve? Este paciente, la arteria pulmonar se origina de manera anómala. El hipodesarrollo ya en la evolución de estos pacientes, el aporte crónico insuficiente de oxígeno por su cardiopatía cianótica o el aumento en el consumo de oxígeno, de energía para poder respirar como se produce en los pacientes con cortocircuitos o que desarrollan insuficiencia cardíaca, hacen que estos pacientes dejen de ganar peso y dejen de ganar talla. Y adicionalmente las infecciones concurrentes hacen que estos pacientes se compliquen y se retarden en su desarrollo pondoestatural. Las alteraciones en el pulso y la tensión arterial, un dato muy importante. Debemos de palpar siempre los pulsos en las 4 extremidades y hacerlo de manera simultánea en miembro superior y en miembro inferior para detectar alteraciones. Lo primero que vamos a ver es la amplitud de los pulsos. Cuando nosotros tenemos pulsos amplios, el primer diagnóstico que tenemos que descartar es la persistencia del conducto arterioso. Como se ve en este ecocardiograma, vemos la aorta con paso de sangre de la aorta hacia la arteria pulmonar, produciendo un robo diastólico de la sangre, que es lo que hace que la diástole de este paciente sea menor y la presión de pulso sea mayor. Por lo tanto, cuando nosotros lo palpamos, tenemos pulsos amplios. Otras cardiopatías, como la comunicación entre la aorta y la pulmonar, que es denominada ventana aortopulmonar, o el desarrollo de insuficiencia aórtica en pacientes posoperados o en pacientes mayores, van a producir también la presencia de pulsos amplios. Pero también podemos tener los otros extremos, pulsos disminuidos. Los pulsos disminuidos los vamos a tener en 2 patrones. Pulsos disminuidos de manera simétrica, es decir, en las 4 extremidades o de manera asimétrica. Cuando están disminuidos de manera simétrica, estamos deduciendo que el paciente tiene una caída o una obstrucción para el gasto sistémico, tal y como se aprecia en este ecocardiograma de un paciente con estenosis aórtica, en el cual se ve el engrosamiento de la válvula aórtica. Se me cayó. Se ve engrosamiento de la válvula aórtica con obstrucción en la salida, lo que hace que el pulso en las 4 extremidades esté disminuido. La otra cardiopatía es cuando existe disminución de los pulsos de manera asimétrica, como sucede en la coartación de la aorta. En estos pacientes tenemos unos pulsos disminuidos en extremidades inferiores y unos pulsos aumentados en extremidades superiores, como se aprecia en esta fotografía de un eco, en donde vemos el arco aórtico con una obstrucción a nivel de la aorta descendente. La toma de tensión arterial, de eso el doctor Ángelo va a abordar mejor en la siguiente exposición, pero es importante recalcar, debemos de tomar siempre la tensión en las 4 extremidades. Podemos encontrar que la tensión arterial en la coartación de la aorta, como se ilustra en esta resonancia magnética, esta obstrucción en la aorta descendente, la tensión arterial va a estar aumentada en los miembros superiores y disminuida en los miembros inferiores. Desde el punto de vista clínico, nosotros podemos establecer el diagnóstico de coartación de la aorta cuando encontremos una presión arterial sistólica en los miembros inferiores de 20 milímetros menores comparada con la de los miembros superiores. En estos casos podemos considerar desde el punto de vista clínico que el paciente tiene una coartación de la aorta.
Sin embargo, la tensión arterial, pues igual que el pulso, puede estar disminuido de manera simétrica, como se aprecia en la estenosis aórtica y en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La presencia de soplo, que es lo que generalmente la mayor parte de la comunidad médica va directamente a buscar. Del soplo les quiero comunicar. Primero, la presencia de soplo cardíaco no siempre significa enfermedad cardíaca. Y en segundo lugar, la mayor intensidad de un soplo no siempre significa que el paciente tiene una enfermedad más grave o más severa. Y esto lo ilustra mejor la comunicación interventricular. La comunicación interventricular, mientras más pequeño es el orificio, mayor es el soplo, por lo tanto, lo vamos a oír de mayor intensidad. Sin embargo, la repercusión hemodinámica va a ser menor. Por otra parte, la ausencia de soplo no significa que el paciente no tenga enfermedad cardíaca. Por el contrario, aquellos pacientes que son cardiópatas y tienen ausencia de soplo, estos pacientes nos está indicando que el gasto sistémico o el gasto pulmonar es muy bajo y que el paciente está en alto riesgo de muerte. Y por último, con respecto a los soplos, debemos de tener presente que debemos de investigar su presencia ocultando la fontanela. De esta manera nosotros vamos a ocultar las malformaciones arteriovenosas cerebrales. Y debemos ocultar también el abdomen, porque así vamos a determinar la presencia de malformaciones arteriovenosas a nivel hepático. Un dato interesante es con respecto al soplo inocente. De esto les quiero llamar la atención en lo siguiente. Podemos catalogar un soplo inocente después de que hemos evaluado a un paciente de manera íntegra, para estar seguros de que no hay ningún dato de cardiopatía. En primer lugar, estos pacientes, además del soplo, todos los demás ruidos cardíacos deben ser normales. El tamaño de la silueta cardíaca debe ser normal, ya sea por eco o por radiografía de tórax. No debe tener signos y síntomas atribuibles a enfermedad cardiovascular y el soplo siempre es menor a grado 3. En estos casos, la sugerencia es evaluar de manera completa a todo paciente con soplo, complementar con la evaluación cardiológica para estar seguros que no existe ninguna anomalía o alguna cardiopatía como responsable del soplo, para evitar que existan cardiopatías que sean subdiagnosticadas, que no sean diagnosticadas y que sean abordadas de manera muy tardía. Otro elemento importante, otro dato, es la presencia de dolor precordial. Es un motivo frecuente de consulta. Sin embargo, de todas las causas de dolor precordial, el 4% apenas son de origen cardíaco, pero cuando la causa es cardíaca, el paciente puede estar en riesgo la vida del mismo. Es importante destacar que el soplo de origen, el dolor precordial de origen cardiogénico siempre es tipo anginoso, es decir, durante el esfuerzo, no el soplo en reposo, que es el motivo más frecuente de consulta. Aquí les voy a ilustrar 3 cardiopatías en las cuales podemos tener dolor precordial. En primer lugar, el origen anómalo de la arteria coronaria de la arteria pulmonar. Este es lo que se denomina el ALCAPA. En esta patología, la coronaria izquierda surge de la arteria pulmonar, por lo tanto, ese territorio miocárdico se irriga con sangre no oxigenada. Estos pacientes hacen isquemia desde recién nacidos. Muy importante en aquellos recién nacidos que tienen llanto persistente y sudoración, que a veces se confunde con cólicos. Estos pacientes pueden estar sufriendo isquemia miocárdica por un origen anómalo, que va a conducir esta isquemia crónica al desarrollo de miocardiopatía dilatada y posible defunción del paciente. Otra anomalía ya en pacientes mayores, sobre todo en atletas, ojo con estas patologías, cuando hay cursos intramurales de una coronaria, como apreciamos en esta tomografía, este curso va dentro de la pared de la aorta y queda inmiscuido entre la aorta y la pulmonar, de tal manera cuando estos pacientes hacen actividad física intensa, la dilatación de la pulmonar y la dilatación de la aorta hacen compresión sobre esta coronaria, conduciendo a síncope por isquemia y desarrollo de arritmias ventriculares que pueden conducir a la muerte del paciente. Algo ya un poco más frecuente a nivel de pediatría es el desarrollo de aneurismas coronarios que nosotros apreciamos en la enfermedad de Kawasaki. Estos aneurismas coronarios se pueden trombosar conduciendo a isquemia y dolor precordial. Bien, ¿para qué debemos investigar todos estos datos? Pues la idea de nosotros es apoyar en el diagnóstico y en el tratamiento de estos niños con cardiopatías para que puedan desarrollarse, que tengan calidad de vida y se puedan incorporar a la sociedad, como ilustra la fotografía de este paciente que tiene una cardiopatía resuelta, que se resolvió quirúrgicamente y que actualmente, recientemente se ha graduado de médico cirujano y se incorporan a la sociedad como entes productivos en la misma. ¿Cómo lo vamos a investigar? Como les comenté, bueno, la historia clínica, los síntomas, los antecedentes, el examen físico.
Debemos de complementar siempre con una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Yo considero que hasta esta parte debe ser evaluación que puede realizar el pediatra en su consultorio. Exámenes adicionales como la ecocardiografía, el cateterismo o la tomografía, la resonancia, pues ya se abocan a la especialidad. Un ejemplo característico de la radiografía, de la utilidad, este paciente que tiene una imagen de muñeco de nieve que es característico del drenaje anómalo total a vena cava superior. El electrocardiograma, que debemos analizar las ondas, las despolarizaciones, las conducciones para descartar anomalías en arritmias, trastornos de conducción o alteraciones en la repolarización de las diferentes cavidades o datos que nos sugieran crecimiento de diferentes cavidades o de diferentes cardiopatías. Exámenes paraclínicos ya de la especialidad, el ecocardiograma, que es la herramienta fundamental con la cual nos apoyamos los cardiólogos pediatras. Aquí, por ejemplo, en este caso se ilustra un paciente con tetralogía de Fallot, donde vemos el cabalgamiento aórtico, la comunicación interventricular y la hipertrofia ventricular derecha. Con el ecocardiograma se realiza casi la totalidad de los diagnósticos y con esto se puede orientar cuál es la conducta más adecuada en cada tipo de paciente. Sin embargo, cuando el ecocardiograma no nos aporta o nos queda insuficiente los datos, nos podemos apoyar en el cateterismo cardíaco mediante la realización de angiografías, como vamos a ilustrar en este paciente que tiene un catéter colocado en la aorta y una vez que inyectamos apreciamos cómo hay vasos de la aorta que nutren prácticamente el pulmón derecho, como se ve en los pacientes con secuestro pulmonar y en este caso con un síndrome de cimitarra. O las técnicas más recientes, la tomografía, ahora actualmente con reconstrucciones tridimensionales que nos permiten evaluar mejor la anatomía. En este caso apreciamos un paciente postoperado de tetralogía de Fallot, en el cual vemos cómo hay una estenosis en el origen de la arteria pulmonar izquierda. Podemos apreciar bien cuáles son las mejores vistas y cuál es la mejor técnica para abordarla y tratarla, en este caso por cateterismo. La idea de obtener todos estos datos es poder agrupar a los pacientes en grupos fisiopatológicos para poder abordar cuál es el tratamiento. Así tenemos los pacientes que hacen cortocircuito izquierda-derecha, por ejemplo, la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y el conducto arterioso que van a desarrollar insuficiencia cardíaca, son pacientes que van a manejar con medicamentos dirigidos prácticamente al manejo del edema pulmonar en estos pacientes. Por otro lado, los pacientes que tienen cortocircuitos de derecha a izquierda, en el cual se mezcla la sangre no oxigenada con la oxigenada y cuya expresión clínica fundamental va a ser la hipoxemia, la desaturación arterial, estos pacientes generalmente son de resolución tanto quirúrgica como hemodinámica. Tratamiento farmacológico en estos pacientes es de muy poco ayuda. Los pacientes con obstrucciones izquierdas que desarrollan insuficiencia cardíaca, como la estenosis aórtica o la coartación de la aorta, en estos pacientes no hay medicamentos que puedan resolver el problema, sino que hay que liberar la obstrucción. Las valvulopatías, igualmente, dependiendo del tipo de valvulopatía, si hay una estenosis, pues hay que liberar la obstrucción. O las miocardiopatías, que muchas de ellas se pueden controlar con medicamentos. Y sin embargo, tenemos como opción final el trasplante cardíaco para aquellas que son refractarias al tratamiento farmacológico completo. Las consecuencias, entonces, en resumen, de las cardiopatías congénitas tenemos los cortocircuitos de izquierda a derecha, ejemplo clásico, conducto arterioso, comunicación interventricular, y las lesiones obstructivas, ejemplo clásico, la coartación de la aorta, van a conducir al riesgo de insuficiencia cardíaca y de enfermedad vascular pulmonar. Los cortocircuitos de derecha a izquierda, como ejemplo clásico, la tetralogía de Fallot, va a conducir al desarrollo de hipoxemia y al riesgo de crisis de hipoxia con compromiso de la vida del paciente. Sin embargo, tenemos cortocircuito derecha-izquierda, como el paciente con tronco arterioso común que va a tener riesgo también de desarrollar insuficiencia cardíaca porque se asocia, además de hipoxemia, a hiperflujo pulmonar y al desarrollo de enfermedad vascular pulmonar. Todas estas cardiopatías también tienen riesgo de desarrollar trastornos del ritmo cardíaco en la medida en que las cámaras cardíacas se modifican y se alteran, y todas estas tienen riesgo de desarrollar endocarditis infecciosa. La conducta entonces ante estos grupos es, en primer lugar, hay cardiopatías que meritan solo seguimiento. Ejemplo clásico, una comunicación interventricular muy pequeña sin repercusión. Pueden tener cierre espontáneo, le hacemos seguimiento hasta los 5 años. Pacientes que tienen una comunicación interventricular no grande, pero sí algo de repercusión. Son pacientes que podemos controlar farmacológicamente hasta esperar la edad de cierre espontáneo, que es a los 5 años aproximadamente. Después de esta edad, estos pacientes tienen riesgo de tener endocarditis, por lo tanto deben hacer prevención de endocarditis infecciosa para determinados procedimientos.
Y finalmente, todos aquellos pacientes que tengan sintomatología deben ser corregidos o deben ser reparados, ya sea por vía quirúrgica o más recientemente por vía percutánea, que es a lo que nos dedicamos actualmente. Pero paciente que esté dando sintomatología que no sea controlado desde el punto de vista farmacológico, debe ser resuelta su cardiopatía o paliada en algunos casos. En conclusión, hemos revisado todos aquellos datos que nos permiten sospechar la presencia de cardiopatías congénitas, con la idea de descartar las que pueden comprometer la vida del paciente, sobre todo las cardiopatías que tienen como cianosis como marcador clínico. Muchas gracias por su atención y espero que la información les pueda ser de útil en su práctica clínica diaria. Muchas gracias.